Popol Vuh. Capítulo 6. El papá de los gemelos Hunahpu, Xbalanque, que derrotaron a Zipacná y Cabracán, se llamaba Hunahpu. A él y a su hermano menor, Wuqub Hunahpu, les gustaba jugar pelota. Un día, los señores de Xibalbá, Hun-Came y Wuqub-Came, escucharon los ruidos de Hunahpu y Wuqub-Hunahpu jugando pelota en el camino a Xibalbá. ¿Qué son esos ruidos y temblores? No aguanto tantos ruidos. Entonces, Hun-Came y Wuqub-Came le dijeron a 4 tecolotes: digan a Hunahpu y Wuqub-Hunahpu que los señores de Xibalbá quieren jugar pelota con ellos. Llegaron los 4 tecolotes con Hunahpu y Wuqub-Hunahpu, que estaban jugando pelota, y les dieron el mensaje de los señores de Xibalbá. Dicen los señores que vayan a jugar pelota con ellos. Está bien. Hunahpu y Wuqub-Hunahpu dijeron a su madre: mamá, por orden de los señores de Xibalbá, vamos a ir a jugar pelota. Regresaremos enseguida. Ixmucané se echó a llorar. Antes de llegar a donde se encuentra 4 caminos, Hunahpu y Wuqub-Hunahpu pasaron por unos barrancos de aguas turbulentas, en medio de árboles con muchas espinas y por el río de sangre. Uno era rojo, otro negro, otro blanco y otro amarillo. Cuando Hunahpu y Wuqub-Hunahpu estaban pensando cuál camino tomar, el camino les habló: yo soy el camino a Xibalbá. Entonces los hermanos se fueron por el camino negro. Luego llegaron a la casa de los consejos de los señores de Xibalbá. Allá estaban sentados unos muñecos de palo arreglados por los señores de Xibalbá. Creyendo que esos muñecos eran los señores de Xibalbá, Hunahpu y Wuqub-Hunahpu los saludaron. ¿Cómo está, señor Hun-Came? ¿Cómo está, Wuqub-Came? Llegamos hasta aquí como nos dijeron. Los señores de Xibalbá se pusieron a reír. Hun-Came y Wuqub-Came dijeron a los hermanos: bienvenidos, mañana vamos a jugar pelota. Siéntense en nuestra banca. Pero la banca era de piedra ardiente, y al sentarse en la banca se quemaron. Al verlos, los señores de Xibalbá se pusieron a reír de nuevo. Ustedes deben mantener el ocote y los cigarros encendidos. Al amanecer hay que devolverlos a los señores Hun-Came y Wuqub-Came sin apagarlos y manteniéndolos en forma, dijeron a Hunahpu y Wuqub-Hunahpu, pero se acabaron los cigarros y el ocote y no quedó nada. Al siguiente día por la mañana, cuando aparecieron los hermanos ante los señores de Xibalbá, Hun-Came y Wuqub-Came les gritaron: ¿dónde están los cigarros? ¿Y qué hicieron con el ocote? Los hermanos pidieron disculpas. Lo sentimos, se acabaron. Entonces
no los podemos perdonar. Serán sacrificados, serán enterrados acá. Enseguida, los señores de Xibalbá los sacrificaron. Antes de enterrarlos, cortaron la cabeza a Junjunajpú y pusieron la cabeza en el árbol que está sembrado en el camino. Al haber puesto la cabeza en el árbol que jamás había dado frutos, se cubrió de muchos frutos. Entonces ya no se distinguía la cabeza de Junjunajpú. Bien sorprendidos, los señores de Xibalbá ordenaron que nadie recogiera las frutas de este árbol, ni se pusiera debajo del árbol.